Hola a todos, bienvenidos al episodio 24 de Podcast MTG, un podcast de Premodern. Hoy vamos a hablar de un deck infravalorado por muchos, supravalorado por otros, denostado históricamente por la gente más elitista, por decirlo de alguna manera, del juego, diciendo que es un deck que es fácil de jugar, diciendo que es un deck que no necesitas ningún tipo de habilidad especial para jugarlo, un deck que lo coges borracho y ganas, y a la misma vez un deck que otra gente considera que es increíblemente difícil de jugar, mucho más complicado de lo que a primera vista se ve, y que también demuestra que hay que saber jugar muy bien para poder llevar este deck a la victoria en rondas y torneos. Hoy vamos a intentar desentrañar qué es cierto y qué es mentira de todo esto, siempre bajo mi punto de vista. Hoy vamos a hablar de Slide. Slide es un deck que lleva con nosotros desde hace ya casi 30 años. Fue el deck que creó la teoría de la curva de maná, en la que tú tienes que jugar tus spells cada turno, gastando todo el maná posible cada turno, consiguiendo una efectividad en el juego sin parangón y que te lleve a la victoria. El deck lleva el nombre de Paul Slide, que fue el jugador que lo llevó a una final de un PTQ, no recuerdo si fue en 1996 o 1997 en Estados Unidos, y que lo... perdón, pero que no fue diseñado por él, sino que fue diseñado por un amigo suyo, del cual nombre no me acuerdo. Son cosas, bueno, son datitos para la historia que no son especialmente relevantes para lo que vamos a hablar hoy, pero sí al menos tener presente que este deck es uno de los primeros decks como arquetipo que siempre surgen cuando hay un formato nuevo. Siempre se busca el tener bichos que peguen más de lo que cuestan, tener chispas lo más eficientes posibles dentro del formato y alguna forma más o menos contundente de finiquitar la partida. Todo esto siempre apoyado en montañas, algunas veces apoyado también en algún otro color, pero la, la nota la nota continua en todo este proceso siempre es empezar contando con montañas y a partir de aquí ver qué se puede hacer. Dentro de lo que es Premodern, vamos a analizar la lista que estoy jugando yo en Magic Online. Aún no he probado la versión en físico. Puede que lo haga en breve, puede que no lo sé. Es un deck que me estoy planteando para jugar en el Nacional, pero bueno, eso ya luego hablaremos más a fondo de ello. Vamos a analizar la lista. La lista se compone de 16 criaturas, 12 de las cuales tienen coste 1. Lo que os decía antes de la curva de maná. La curva de maná empieza con más spells de coste 1 que de coste 2, más spells de coste 2 que de coste 3, más spells de coste 3 que de coste 4 si los hubiera, y así sucesivamente. Y una cantidad de tierras más o menos adecuada. Insisto mucho en el más o menos adecuada para poder jugar esos hechizos. Las criaturas, como os iba diciendo, son 4 Grim Lavamancer por un mana 1/1. La primera que os digo ya no cumple la función que os había dicho de tener más ataque que lo que ya costaba. Ataque como tal no, pero tenemos que tener en cuenta que su habilidad es buenísima en este deck. Por un mana rojo y tapeándolo, exiliamos 2 cartas de nuestro cementerio y hace 2 puntos de daño a cualquier objetivo. La segunda criatura de la que hablaremos tampoco tiene más fuerza que su coste de invocación. Es mi querido Mog Fanatic. Hemos hablado más de una vez de él en el canal. Por un mana rojo, un 1/1, que si lo sacrificas hace un punto de daño a cualquier objetivo.
Es muy, es muy versátil. Con las reglas antiguas de Magic, cuando el daño va a la pila, era todavía mejor de lo que es ahora. Y a día de hoy es un bicho muy bueno, así que os podéis imaginar la cantidad de maldades que ha podido llegar a hacer este fanático. Un bicho bastante indispensable en cualquier, casi, por lo menos cualquier estrategia agresiva roja en algún, en el formato del que hablamos, en Premodern. También tenemos el Jackal Pup, nuestra última criatura de coste 1, que por un maná es un 2-1. Hasta aquí diríamos que es un Savannah Lions, pero tiene un drawback. Es rojo, no podía ser todo tan bonito. Tiene un pequeño drawback, bueno, pequeño. Tiene un drawback que si al Jackal Pup le hacen daño, el mismo daño que le hagan al Jackal Pup te lo van a hacer a ti. Eso en según qué enfrentamientos, como por ejemplo el Mirror, puede ser un problema, porque si le hacen es hacerte un 2-1 en contra, porque con una carta te están haciendo daños a ti y te están haciendo daños al Jackal Pup. Pero dentro del pool de cartas del que disponemos es la criatura más agresiva de coste 1 que podemos encontrar. Cierra el apartado de criaturas el Ball Lightning. Aquí sí que tendría que haber cambiado el dibujo y poner el de Quinton Hoover, pero bueno. Ball Lightning por 3 manas es un 6-1, arrollar y prisa. No suena nada mal. Evidentemente tiene su drawback y es que al principio del paso final debemos sacrificarlo. Esto no es malo, entre comillas, porque a ver, somos conscientes que por 3 manas un 6-1, a poco que lo bloqueen ya va a morir. Si no lo bloquean, bueno, ha hecho su faena hacer los 6 daños. Y siempre nos sirve de comida para el Grim Lavamancer del que hablábamos hace un rato y para otra carta de la que hablaremos después. Hasta aquí acabaríamos con el apartado de criaturas. Voy a hablar primero del apartado de enchantments y artifacts y luego pasaremos a ver el resto de spells que juega el deck. Como artifacts solo jugamos 2 copias de artefactos de main, que son los Cursed Scroll. Cursed Scroll por un maná es un artefacto que pagando 3 manas y tapeándolo, tú eliges el nombre de una carta y tu rival elige una carta de tu mano al azar. Si esa carta tiene el nombre de la carta que tú has dicho, hace 2 puntos de daño a cualquier objetivo. En un deck en el que, como veremos más adelante, podemos llegar a vaciarnos la mano muy rápido, esta fuente continua de daño, si no la responden destruyéndola, puede ser clave para ganar enfrentamientos. También es clave el hecho de que sea un artefacto y no sea una fuente de daño roja para circunvalar a cartas que nos impidan hacer daño, como el círculo de protección rojo. El otro artefacto enchantment que llevamos es un enchantment por coste 3, es el Sulfuric Vortex. Sulfuric Vortex por 2 rojos y un incoloro hace que si un jugador fuera a ganar vidas, no las gana. Con lo cual, ya solo por eso encaja perfectamente en la estrategia de este deck, de intentar conseguir quitar las 20 vidas lo más rápido posible, porque si en vez de quitar 20 vidas tenemos que quitar 32, se nos va a hacer mucho más cuesta arriba. Pero además tiene otra habilidad disparada, que al principio del mantenimiento de cada jugador, ese jugador pierde 2 vidas. No está mal, es otra fuente constante de daño. Esta sí que es roja, con lo cual un círculo de protección sí que se la puede prevenir, pero sigue siendo una fuente constante de daño. Está ahí. Y ahora pasamos a las chispas. Jugamos un total de 17 chispas. 9 de ellas de coste 1, 4 de coste 2 y 4 de coste 6. La de coste 6 tiene trampa, pero lo veremos cuando lleguemos. En el coste 1 tenemos por un mana rojo choque. Choque, instant, mana rojo, 2 daños a cualquier objetivo. Simple, fácil, hace más daño del que cuesta.
suena bien. Pues si choque suena bien, Lightning Bolt suena mejor. Es exactamente lo mismo que un choque, pero en vez de hacer 2 puntos de daño, hace 3. Lightning Bolt es el bueno, choque es el que jugamos porque no hay más Lightning Bolts disponibles en el formato. Hay otros formatos, como por ejemplo Modern, donde dan un poco de lado la versatilidad del choque de hacer 2 puntos de daño a jugar cartas como Lava Spike, que es Sorcery en vez de Instant, hace 3 daños, pero solo se los hace a jugador. Aquí, aparte de que no disponemos de esa opción, tenemos la posibilidad de jugar el choque por 2 manás. Hay por 2 manás por un maná y hacer 2 daños a cualquier objetivo. Eso puede ser relativamente importante en según qué pairings. Como novena chispa de coste 1, llevamos el Lava Dart. El Lava Dart por un maná hace un punto de daño a cualquier objetivo. Esta chispa en concreto es muy buena en su trabajo. Y su trabajo es matar criaturas de coste 1. Matar Ball Lightnings en el Mirror. Bueno, matar cualquier criatura en el Mirror, de hecho. Matar esos lacayos que nos pueden hacer la vida muy difícil. Matar esa Mother of Runes que puede hacer que atacar sea un infierno. Matar ese Wirewood Symbiote que puede hacer que nuestro rival gane muchísimas vidas con un Well-Wisher hasta que juguemos el Sulfuric Vortex. Bueno, de hecho, matar cualquier elfo del deck de elfos. Cualquier criatura de coste 1, de resistencia 1, la mata, y la mata de una forma muy eficiente. Y la mata de una forma muy eficiente también con su coste de flashback. Si la tenemos en el cementerio, podemos volver a jugarla sacrificando una montaña. Esto es muy relevante para hacer daños que nuestro rival pueda no contar con ellos si anda un poco despistado del contenido de nuestro cementerio, o para acabar de hacer puntos de daño tapeando todas nuestras tierras y acabando por sacrificarlo. Esto es un patrón que ahora veremos también con otra carta. De coste 2 llevamos 4 Incinerar. Los Incinerar, por 2 manas a velocidad de instant, hacen 3 puntos de daño a cualquier objetivo. Si ese objetivo es una criatura y esa criatura muere, no va a poder ser regenerada durante el resto del turno. Esta chispa es la que a mí me genera más controversia. Sí que es verdad que es la otra chispa que puede hacer 3 puntos de daño. Eso es bastante importante, poder hacer 3 puntos de daño al jugador, aunque sea al coste del doble de mana del que jugamos normalmente. En muchas circunstancias nos puede ir bien, pero realmente si miramos el hacer daños a criaturas, hay muy pocas criaturas de resistencia 3 en el formato. A las que podamos hacer target, claro. Porque la mangosta cuando tiene 3 holds sí que es 3-3, pero va a seguir teniendo velo, con lo cual no la podríamos hacer daño. Las únicas que me vienen así a la cabeza, hay más, y seguro que me las olvido, pero las que me vienen a la cabeza son una Mirror's Factory inflada una sola vez, y los tokens de elefante que están tan de moda en el site de la RG Ponzaoaz. Con lo cual eso nos podría llevar a pensar si no sería mejor jugar más costes 1, bajando la curva y haciendo que los 20 manas que jugamos, las 20 tierras, perdón, no manas, fueran suficientes y no tener que jugar una o dos tierras adicionales, que sería lo ideal. No sé, se le está dando vueltas. Yo por ahora estoy jugando los Incinerates, me gustan. Soy consciente de que tienen sus pros y sus contras, pero por ahora son los que están en el deck. Para redondear los spells, jugamos 4 Fire Blast. Fire Blast, como os he dicho hace un momento, por 6 manás haces 4 puntos de daño a cualquier objetivo. Así, sin más, si acabas aquí la carta, estaría contraviniendo todas las leyes de lo que queremos en un deck agresivo,
basado en curva de maná. Hace menos daños de lo que cuesta de jugar. Y aparte, no es una fuente continua de daño, es un instantáneo. Eso es cierto. La cosa está en que si vas a jugar el Fire Blast pagando 6 manás, hay algo que no está yendo muy bien en la partida. Fire Blast tiene un coste alternativo, que es que tú puedes sacrificar 2 montañas en lugar de pagar su coste de maná. Aquí ya tiene muchísimo más sentido jugar el Fire Blast. Ya vemos que podemos tapearnos completamente y jugar el Fire Blast sin que nuestro rival sea consciente de si lo tenemos o no. Tiene que estar pensando constantemente en que 2 montañas estén tapeadas o destapeadas pueden ser 4 puntos de daño. Es una forma muy eficiente de hacer los últimos daños a nuestro rival. Es muy... Y no nos engañemos, es muy carismático acabar con... Final de turno, te hago Incinerate, te hago Lightning Ball, sacrifico 2 montañas, Fire Blast. Te echo 3 y 3, 6 y 4, 10. Eso está ahí. Hay que probarlo, hay que hacerlo, es una gozada dentro de lo que es el mundo del Magic. Tierras 20, como he dicho, en esta versión pueden llegar a hacerse insuficientes, puedes llegar a tener algún problema para llegar a la tercera tierra que quieres tener para poder curvar tus Ball Lightnings y tus Sulfuric Vortex, pero por ahora la estoy probando así y a partir de aquí decidiré qué cambios hago. No, mentira, os he mentido, falta otro spell. Os he mentido, mirad si el pobre pasa desapercibido, se hace el trabajo tan sucio y tan silenciosamente que no me había acordado de él. Yo estoy probando 2 copias de Volcanic Hammer. Volcanic Hammer es Sorcery, ya empieza mal, que por 2 manás hace 3 puntos de daño a cualquier objetivo. Tiene los mismos problemas que tiene el Incinerate a la hora de hacer daño a criaturas, como hemos comentado hace un momento, y además se le suma el handicap de que es Sorcery. Lo estoy probando porque he querido maximizar en las primeras interacciones del deck la capacidad de hacer 3 puntos de daño con mis cartas. Tenemos un total de 10 cartas que hacen 3 puntos de daño. Si bien es verdad que luego veremos opciones por las que podemos cambiarlos y nos pueden ser mejores o peores en función de la situación. Ahora sí pasamos a las tierras. En las tierras jugamos 8 Fetchlands, 4 por Foothills, 4 por Standard Mire, las 8 Fetchlands que buscan rojo del formato, para tener siempre nuestras montañas a punto. Jugamos 8 porque se llevan muy bien con nuestro Grim Lavamancer para llenar el cementerio y con una tierra que veremos ahora en un momento. Llevamos 10 montañas para buscar con nuestras Fetchlands y para jugar nuestros hechizos. Y llevamos 2 Barbarian Ring. Barbarian Ring es una tierra que si la tapeamos nos da por un mana rojo a cambio de una vida. Y si tenemos Threshold, acá 7 o más cartas en el cementerio, podemos para un mana tapearla y sacrificarla y hacemos 2 puntos de daño a cualquier objetivo. Aquí podéis ver que existe una tensión entre las habilidades de la propia Barbarian Ring y del Grim Lavamancer. Grim Lavamancer requiere ir exiliando cartas del cementerio. Barbarian Ring requiere tener 7 o más cartas en el cementerio. Somos un deck que llenamos relativamente rápido el cementerio, pero tenemos que ser conscientes de que si abusamos de la habilidad del Grim Lavamancer, la Barbarian Ring no va a hacer nada más que ser una tierra que nos va a hacer daños cada vez que la tapeemos. Pero necesitamos, al menos para mí, tener copias de Barbarian Ring, en este caso 2, para afrontar situaciones en las que tengamos delante, por ejemplo, bichos como el Silver Knight o una Mother of Runes activa que nosotros queramos deshacernos de algún otro bicho. Es una fuente de daño incolora, al igual que el Cursed Scroll. Eso hay circunstancias en las que vienen bien. Hay una partida que está subida en el canal en la que yo juego contra un deck blanco
No recuerdo si llevaba algún color más, pero blanco llevaba seguro, porque tenía en juego una Warship, una Mother of Runes y un Silver Knight. Esto sin fuentes de maná. De daño. Incoloras, no lo remontas de ninguna manera. No tienes forma de quitarte el Silver Knight de encima. Es protección contra rojo. Todo nuestro deck es rojo. La Warship, siempre que él tenga una criatura en juego, todo lo que le haga bajar de una vida lo va a ignorar, va a quedarse a una vida. Está anulando de forma muy eficiente y de forma casi completa nuestra estrategia, pero de ahí que llevemos fuentes incoloras. Yo esa partida la acabé ganando más o menos, está en el canal, os digo, la podéis ver, haciéndole chispas a la cara para bajarle las vidas y en el mantenimiento consiguiendo activar un Cursed Scroll para matar el Silver Knight y tirándole el resto de chispas a la cara, incluyendo un Fireless si no recuerdo mal. Son situaciones de las que se puede salir, pero son situaciones en las que necesitamos esas cartas y tenemos que poder ser capaces de acabar valorando si es más importante que el Grim Lavamancer haga daños, en qué momento parar de exiliar cartas porque necesitamos llenar el cementerio para poder activar la Barbarian Ring. Hay que ir teniendo cuidado con estas cosas. Visto el main, vamos a ver el site, que se compone de 2 Tormod Script, que están ahí para decks como survival.dex. No son especialmente buenas, pero pueden bajar un poco el tamaño de ciertos terrávoros. Tienen todos los decks de Druid Ermitaño, los decks de perdón, de Ermitaño, Full English Breakfast, Angry Hermit, todas las variantes que hay, todos los Urbidex, como os he dicho, para ganar tiempo contra algunos barajas de Threshold, están ahí. Es muy probable que se acaben sideando más veces de lo que se debería. Hay que ir con cuidado cuando las metemos y cuando no. Vuelvo a repetir, contra los decks de Terravoro son tenemos otras cosas que nos pueden ayudar y no creo que sean mejores que la mayoría de cartas del deck, pero hay otras estrategias contra las que sí que son lo suficientemente necesarias como para meterlas. Llevamos nuestro pack contra azul consistente en 2 Pyroblast y un Red Elemental Blast. Como siempre, spliteado para el mago entrometido, las terapias de la cábala. Si bien es cierto que en este deck en concreto, si no se splitea, lo suyo es llevarlas todas como Pyroblast. Porque el Pyroblast puedes jugarlo en cualquier momento, haciendo target a cualquier cosa. Solo la destruirás si es azul o solo la contrarrestarás si es azul. Pero tú puedes jugarla igual y eso hay situaciones en las que te puede venir bien para llenar el cementerio, para poder activar un Grim Lavamancer o para poder activar una Barbarian Ring. Con lo cual yo sigo creyendo que es mejor tener el split, pero aquí sí que favorezco el tener más Pyroblast que Red Elemental Blast, y en el caso de no querer hacer un split, todas las copias deberían ser Pyroblast en mi opinión. Llevamos 3 Overload para deshacernos de esas gambas odiosas. Tiene más utilidades, pero una de las principales es matar Phyrexian Dreadnoughts. El Overload, por un maná, destruye artefacto de coste 2 o menos y tiene coste de Kicker, que si no recuerdo mal es un maná más. O 2, ahora no lo recuerdo, pero bueno, pagando el coste de Kicker, puedes destruir un artefacto de incluso coste 4. Aquí podríamos también entrar en que esto es una selección puramente de meta. Si tú solo esperas encontrar gambas como artefacto problemático, hay más, pero hay más, creedme.
Un puente engañoso os puede arruinar la vida. Una esfera de resistencia os puede hacer mucho daño. Pero si solo esperáis jugar contra gambas, estos overloads pueden transformarse tranquilamente en Mock Salvage. Mock Salvage cuesta 4, empieza mal, ¿eh? Pero si el rival controla una isla, lo puedes jugar sin pagar su coste de maná y destruye cualquier artefacto. Claro, si tú esperas jugar solo contra gambas o contra decks que tengan azul, por eficiencia de maná, el Mock Salvage es mucho mejor que el Overload. Aparte que, por ejemplo, un Prohibit debería pagar 4 manas para contrarrestarlo. No solo 2. Es decisión de meta, pero yo a día de hoy lo juego con Overload por encima de los Mock Salvage, precisamente porque espero encontrarme más artefactos que no la gamba. Una Masticore también nos hace mucho daño, por ejemplo. Llevo una segunda copia de la Ballard, de la cual ya hemos hablado en el main, para reforzar las virtudes que hemos descrito de ella: matar chinches de coste 1 y hacer daños a chinches o al rival, estando tapeado, sacrificando una montaña. Llevamos 2 copias de Praise of Progress y me gustaría llevar la tercera, pero es que no sé dónde meterla. Me encanta esa carta. Cualquiera que haya escuchado los podcasts sabe que esta carta a mí me gusta mucho. Es desequilibrante en bastantes pairings. Por 2 manás a velocidad de instant puede hacer mucho más daño que un Incinerate en el deck adecuado. Por el deck adecuado, entiéndase cualquier deck de druida ermitaño, porque no juega tierras que no sean básicas para poder activar el druida ermitaño. Decks muy ambiciosos en su base de mana, como puedan ser los UI Red Angels, incluso contra estrategias en las que parecería que no son tan útiles, como es Landstill. Landstill juega una cantidad de tierras no básicas brutal. A Landstill le puedes hacer mucho daño resolviendo un Praise of Progress si no tiene un círculo de protección para protegerlo. Es eso. Si ves que vuestro rival juega muchas tierras no básicas, Praise of Progress es una muy buena opción a quitar en esta lista, por ejemplo, por los Volcanic Hammer. Llevo 2 Winter Orb también enfocados a los pairings de control, para hacer menos efectivos sus jugadas brutales, sus jugadas de final del turno. Hago una Factor Fiction y destapeo todo el maná. Y todas las cartas que me haya dado esa Factor Fiction las puedo empezar a usar o conservar en función de la necesidad desde ese preciso momento. Winter Orb por 2 manás, cada jugador desapea solo una tierra. Aquí, como nuestro deck está basado en lo que está basado, que es la curva de maná, a priori tiene que hacernos menos daño que a los rivales con decks más pesados. Tiene más utilidades, como no permitir que una Full English Breakfast disponga del maná suficiente para combar, a no ser que pueda encontrar la Gridwell o el Palincron. Pero para eso también está la Tormod Script, para evitar que eso pase. Pero básicamente es para evitar que los pairings de control a partida media o avanzada, que es lo que va a acabar pasando si la partida va de una forma más o menos normal, es para evitar que generen esa ventaja adicional que les da el llegar a turnos avanzados y poder empezar a jugar 2 o 3 spells por turno. Para acabar, llevamos nuestro pack anti-enchants blancos. Pero enchants blancos me refiero no solo al círculo de protección rojo, sino también a cosas como el Solitary Confinement, que es otro enchantment blanco que nos destruye. Anula aún más eficientemente nuestra estrategia que el círculo de protección rojo. Por suerte es una carta que no se juega mucho, se juega solo en Enchantress y alguna copia en algunos Survidex así, para precisamente destruir a Burn, a Slide. Pero contra eso llevamos un Flaring Pain, que Flaring Pain por 2 manás hace que este turno el daño no pueda ser prevenido, y tiene flashback de un rojo y un incoloro también, con lo cual
Llevo solo un Flaring Pain porque podemos conseguir su efecto 2 veces. Tanto jugado desde la mano como después de haberlo jugado desde la mano, jugado desde el cementerio. Como solución más definitiva, entre comillas, llevo una anarquía. Dibujo de Phil Foglio, dibujo impresionante. Sabéis que tengo debilidad por los Foglio, así como por Melissa Benson. Sirve como copia de carta dibujada por ellos para jugar el deck, aunque también tengamos los Pyroblast, pero me gusta porque destruir todos los permanentes blancos puede cambiar el curso de una partida contra los pairings adecuados de una forma dramática. Resolver una anarquía contra Burn, contra Landstill con Burn, puede marcarte tranquilamente la diferencia entre perder o ganar. A Enchantress te puede dar ese turno necesario para tirarle todas las chispas a la cara. Es algo de lo que hay que jugar mínimo una copia. Me gustaría que el set fuera de 20 cartas y poder tener la segunda copia de Anarquía, la tercera copia de Price of Progress, la cuarta copia de Pyroblast Red Elemental Blast, pero son 15 y por ahora las he reducido a esto. Visto el deck, vamos a hablar un poco sobre las maneras de jugarlo, ¿vale? A principio, este es un deck de los que me gusta a mí llamar Kickoff. Los llamo Kickoff porque Sensible Soccer, porque Kickoff, Sensible Soccer, cualquiera de las dos, no recuerdo cuál de los dos era el que de esto, pero yo me quedé con Kickoff. Es un videojuego de los 90 que su eslogan era: jugarlo es fácil, dominarlo casi imposible. Y estoy tremendamente convencido de que no a esos niveles de sensacionalismo o tanta exageración, pero jugar bien Slide es complicado. Es complicado porque si tú miras las cartas dices, bueno, esto es fácil, yo voy jugando las chispas, se las voy tirando a la cara, los bichos cuando pueden hacer daño hacen daño, llego a hacerle 20 puntos de daño y se acabó. Eso va a pasar. Eso va a pasar en una cierta cantidad de partidas. Cuanto mayor sea ese número, mejor para vosotros cuando juguéis el deck. Pero van a haber una cantidad significativa de partidas en las que eso no va a ser así. Va a haber una cierta cantidad de partidas en las que tú vas a tener que navegar a través de bichos con protección contra rojo, de estados de mesa en los que no puedes atacar porque tu rival tiene criaturas que hace que tus ataques sean cualquier cosa menos favorables para ti. Vas a tener que lidiar con el hate del rival en forma de círculos de protección, Solitary Confinements, Warships con Silver Knights, todas estas cosas que hemos ido hablando hace un momento. Se te va a hacer un poco cuesta arriba. Es un deck que, sí, es muy fácil curvar. Turno 1 Jackal Pup, turno 2 bajo Cursed Scroll, al final mato tu bloqueador, pego con el Jackal Pup, turno 3 juego por Lightning y a partir de aquí voy tirándote cosas a la cara. Pero una de las grandes diatribas de este deck o cosas a saber de este deck que se gana con la práctica y la intuición es, como muy bien dijo Sierra en el análisis que hice de este deck hace como 2 años, hay que saber cuándo Burn tiene y debe que jugar a la defensiva. Hay pairings en los que tú vas a ser el deck de control. El primero que me viene a la cabeza es Elfos. En Elfos, tu prioridad no va a ser bajar Jackal Pup y pegar. Tu prioridad va a ser que él tenga, dentro de lo posible, la mínima cantidad de criaturas disponibles para que pueda no atracarte hasta que tú acabes con él. Con Goblins pasa algo más o menos parecido. O sea, aparte del ya manido Lucky tiene que morir, hay otros spots en los que tú puedes ir gestionando los daños que él te haga a ti para tú matarle. En esto son muy buenos tanto los Sulfuric Vortex como los Cursed Scroll.
Hay muchos otros decks en los que sí, que tú vas a querer hacer turno 1 Jackal turno 2, ya que sé, Fanático Cursed Scroll, turno 3 Ball Lightning, y a partir de aquí todas las chispas que vayas robando se van a pelear por hacerle sitio al Jackal para que pueda seguir haciendo los 2 daños o tirárselo a la cara al rival para quitarle las 8 o 10 vidas que le queden. Esto va a ir en función de qué chispas tengas en la mano. Si tienes un lavadar, pues evidentemente vas a preferir gastarlo en matar alguna criatura de resistencia a uno del rival para hacerle sitio al Jackal y que haga daño. Si tienes un Lightning Ball, pues vas a preferir que esos 3 daños le vayan a la cara. Hablo de forma general, no hablo de escenarios concretos. Lo remarco. En vez de atacar con el Jackal si puedes hacer las dos cosas porque no tiene bloqueador mejor que mejor. Pero creo que entendéis por dónde voy cuando digo que esto no es las criaturas bajan y pegan y las chispas van a la cabeza del rival. Es más profundo que todo eso. Es más divertido que todo eso. Tienes que pensar más en qué chispas tengo, cómo quiero gastarlas, qué pasa cuando mi rival consigue deshacerse de las 2 criaturas que tengo en juego con, pongamos, un Powder Keg, artefacto contra el que también tenéis que meter el Overload. Claro, es un deck que, como he dicho, es muy fácil empezar a jugarlo, pero es muy difícil dominarlo a la perfección. Hay muchas partidas en las que yo he acabado de jugar y he dicho, pese a haber ganado o haber perdido, no he jugado como debería haber jugado. Hay spots en los que esta chispa no tendría que haber ido a esa criatura y tendría que haberle ido a la cara. Pues porque no hacerlo así le ha permitido tener un turno más para robarse la solución y empezar a estabilizar la partida y remontarla. O al revés. Esta chispa tendría que haber ido a la criatura para poder pegar con el Jack Up porque la chispa era un choque y los daños eran los mismos. Todo esto es cuestión de ir jugando e ir viéndolo. Los jugadores que llevan más años jugando y tienen más experiencia con este deck, las dos cosas juntas, no una u otra, la segunda suele llevar la primera, pueden ver esto de forma muy intuitiva, pero para poder generar esa intuición hay que tener mucha práctica, hay que gastar muchas partidas en ver cómo gestionar los recursos que nos da el deck. Para empezar a encarrilar el final del podcast, me gustaría daros algún consejito básico, muy básico, a la hora de jugar el deck. El primero, como dice el gran sete de la Tecnoliga, es que las manos de una tierra son mulligan. No penséis, pero tengo 3 costes 1, tal cual. Podéis quedároslas. Yo lo he hecho. En el canal se ven vídeos en el que yo lo hago y hay veces que sale bien y hay veces que sale mal. Si te robas la segunda tierra para poder curvar, perfecto. Como no te la robes, vas a tener un problema de atragantamiento de cartas en la mano. Solo vas a poder jugar una carta por turno. Va a ser la que robes. No vas a poder realizar tu plan de forma eficiente. Y como tardes 3 turnos en robarte la segunda tierra, un gran porcentaje de los decks que se juegan en Premodern te van a haber puesto la partida muy cuesta arriba. Una excepción a esta norma, y no la usaría, solo la comento porque podría estar ahí, es en pairings en los que tú tomas el rol de control. Porque sí que es cierto que hasta el momento en el que él pueda jugar 2 spells, tú cambiando spell por spell puedes estar más o menos tranquilo. Pero va a llegar el momento en el que si él desarrolla una partida normal, va a empezar a poder jugar 2 spells por turno. Si tú no puedes lidiar con esos 2 spells por turno, se va a generar una bola de nieve que va a acabar aplastándote. Sobre cómo sidear no os voy a decir nada porque, como siempre digo, el site es al gusto del consumidor y todavía no tengo claro cómo se sidea con este deck.
Hay cosas que sí, el Volcanic Hammer muchas veces se va fuera. Es lo primero que hago sitio, sobre todo para los Pairs of Progress y los Overload. Pero más allá de eso, el Lavadar también puedes ser relativamente fácil de sidear si ves que tu rival juega pocas o ninguna criatura de resistencia 1, pero eso no quita que sidear sea un arte complicado, excepto contra Oath. Contra Oath, mete todo lo que quieras y que tus bichos que no se sacrifican se vayan fuera. Los Jackalpap se van fuera seguro. Los Grim Lavamancer yo también los quitaría. Son bichos que sí se pueden matar a sí mismos, pero no es ideal gastar 2 manás y 2 cartas de tu cementerio que te pueden ser muy necesarias para la Barbarian Ring en hacer esa jugada. Con lo cual, yo en esos enfrentamientos sí que quitaría 8 cartas, esas 8 criaturas, las que no se sacrifiquen cuando nosotros queramos al final del turno, y meter otras 8 cartas. Eso hace, es posible que los Price of Progress te vayan bien. Si es una RG, los Price of Progress también te pueden venir bien. Las Tormod Script entrarían porque son mejores que un Jackalpap. Incluso algún Flaring Pain podrías llegar a meter. No es especialmente bueno. Antes metía el Lavadart, pero está ahí. ¿Vale? El único consejo de Saido que os voy a dar es ese. Contra decks con Oath, las criaturas que no se sacrifican se van fuera. Para acabar, sí que quiero hablar de la versión específica que estoy jugando en un aspecto concreto. He visto, haciendo mis deberes para encontrar una lista para jugar el deck, que hay 2 corrientes básicas de pensamiento a la hora de jugar Mirror's Babel sí o Mirror's Babel no. Mirror's o Urzar, no recuerdo cuál es la que es legal en el formato. Bueno, la Babel. La Babel es un artefacto que por coste 0 tú miras una carta al azar de la mano del rival. Y al principio de tu siguiente mantenimiento robas una carta. La teoría detrás de jugar las Babel es que estás jugando un deck de 56 cartas, cosa que es relativamente cierta. Son 4 cartas que se van a ciclar sin generar ningún coste y que te va a dar información de lo que juega el rival. Depende de la carta que te enseñe, pues vas a saber seguro lo que juega. Por ejemplo, si te enseña una Pernicious Deed, pues ya sabes contra qué lo estás jugando. Si te enseña una Gamba, 3/4 de lo mismo. Si te enseña una montaña, pues ya vas a tener más dudas. O si te enseña un Lightning Ball, pero va a ser información, la información es poder, nunca está de más tenerla. Y esto te permite trimear un poquito las tierras y bajarlas a 19, tal vez. El problema que yo le veo, para mí, a día de hoy, es que la carta no la robas hasta el siguiente turno. O sea, tú idealmente, en el mundo en el que quieres tener más información, querrías hacer esa Babel después de que tu rival robase. Eso implica que hasta tu siguiente turno no vas a robar esa carta. Por no hablar de que más allá del primero o segundo turno es un top deck bastante horrible en el sentido de que es eso, no en esos turnos en los que ya estás en modo tirarle todas las chispas a la cara, va a llegar el momento en el que si te robas una Babel, ese te va a quedar cara de Babel y sin poder tirarle esos 2-3 últimos puntos de daño a la cara, y no vas a poder hacerlo hasta el siguiente mantenimiento, en el que puede que sea tarde porque en tu turno está tapeado y luego ya habrá destapeado. No sé, la probaré con Babels, o sea, por ahora la estoy probando sin Babels, pero la probaré con Babels, esto es un hecho, para decidir cuál de las 2 versiones me gusta más. Por ahora estoy jugando esta porque a priori y solo basándome en Theory Crafting, a día de hoy prefería empezar jugando sin Babels. Dicho esto, no me queda nada más que decir, excepto que nos vemos en la próxima. Go, go, go.